Hace ya mucho tiempo que he tenido un gran interés por iniciar esta conversación de esta noche, o esta tarde, o este día, donde quiera que estés. Y es con historias que se nos han ido contando que después de haber sido pastor, después de haber sido líder, entiendo que muchas de estas historias no se cuentan o no se discuten desde el punto de vista correcto. Muchos líderes religiosos con poca educación y a veces algunos con bastante educación nos han creado una visión distorsionada de lo que realmente muchos de los personajes bíblicos querían darnos. Y la mayoría de estas historias eran historias que se iban contando de generación en generación, pero más como historias de que tú le contabas a tus hijos, y mayormente a los varones, porque las niñas no eran envueltas en la mayoría de estas cosas. Además de que había un grupo que sí se encargaba de transcribir y asegurarse que esto pasara de generación en generación. Pero la gente olvida que muchos de estas historias realmente lo que hacen es mostrar personas reales. Y no se estaban enfocando sencillamente en la parte positiva. Y lo que la religión ha hecho es sencillamente ponernos unos ejemplos que parecen inalcanzables. Hoy vamos a hablar de uno de esos ejemplos. Vamos a hablar de José, quien terminó siendo, y pudiéramos decir, el vicepresidente de la nación más importante que existía en aquellos momentos. Pero José inició como un niño arrogante. Para poder tener esta conversación y realmente discutir toda la parte psicológica, hoy me acompaña nuevamente el licenciado John Alonso. John, buenas noches. Buenas noches, Samuel, ¿cómo estás? Gracias a Dios. Permíteme poner un poquito en contexto quién José era. Si miramos la historia de José empieza en el libro de Génesis, en el capítulo 37. Y si te gusta, si no tienes una Biblia, búscalo en internet, verás una historia muy, muy interesante. Su papá, si miramos la historia, acuérdate que en aquellos momentos el poder no se medía, John, por el dinero. El poder se medía por la cantidad de ganado, en muchas ocasiones también el nivel de aceite que se estaba produciendo, el vino, porque el agua no era tan accesible en aquellos momentos. Así que si miramos la historia de José, podemos ver que aparentemente el papá de José era un hombre influyente. ¿Okay? Dentro de su círculo familiar era él, 11 hermanos y una hermana. Dentro también de ese círculo familiar, su papá tenía 4 esposas. Y para recordar a la gente, en aquellos tiempos, el tener varias esposas no era raro. Tú podías tener todas las esposas que tú pudieras mantener. Con todo y eso, que había personas que nada más se quedaban en una relación monógama, en la mayoría de los casos, estas personas tenían varias parejas. Pero si miramos el texto, podemos ver cómo habían criado a José, que no era el menor. Después de José había uno más. Cómo lo habían criado como un niño engreído. Inclusive, si miras el texto, en el texto podemos ver cómo el papá aparentemente inmiscuía a José en los negocios. Le enseñaba las cosas que hacía, pero también lo tenía como el soplón de la familia, como el chota, el que delataba a los demás hermanos. John, desde el punto de vista psicológico, este tipo de relación, y ahorita vamos a hablar de los ejemplos, porque digo que José era un niño engreído. ¿Qué relación crea esto con los hermanos de este muchacho? Bueno, pensaríamos que una no muy bonita, o digamos más complicada. Como bien dijiste, José era no solamente el niño ingreído, era el niño, era el hijo favorito, de su padre. Y esto era, como decimos hoy día, bueno, no era un secreto a voces, como se dice. Era algo
que verdaderamente los hermanos de él entendían que era cierto y que que era una verdad en su diario vivir. Como como tal, yo entendería que eso, mm, a partir de una relación complicada entre Ujú. sus hermanos, am, que desarrollaría algún tipo de resentimiento, que es algo que yo entiendo que vemos en este texto. Y el resentimiento se empeora más adelante. Pero parte de ese resentimiento no era solamente porque era el niño de papi, el niño bonito de papi, pero ahora José estaba teniendo sueños y entre los sueños él no se lo aguantaba. Cada vez que veía a los hermanos, iba y les restregaba. Y tuvo quizás, el texto habla de dos sueños importantes. El primer sueño es que él le dice, miren, estábamos en el campo amarrando manojos de trigo y entonces yo me puse de pie y todos ustedes que estaban alrededor de mí ahora me estaban haciendo reverencia. La verdad es que José a veces se jugaba unas cartas con sus hermanos difíciles, que yo no sé cómo en aquellos momentos, y más que sus hermanos eran mucho mayores, algunos de sus hermanos ya tenían hijos, no le habían, tú sabes, metido un par de pescozones por esa misma actitud que él tenía, pero tuvo un segundo sueño. Y en el segundo sueño hay el sol, hay las nubes, hay las estrellas, hay la luna, y todas las estrellas estaban ahora también haciéndole reverencia a José. Pero en este caso, José hizo el chisme, hizo el cuento con su papá presente. Y hasta su papá le dijo, pero panita, espérate, ¿cómo es esto? Que yo te voy a hacer reverencia a ti. Entonces, seguimos creando una relación bien difícil entre José y sus hermanos. John, en los casos de psicología clínica donde en muchas ocasiones hay que sentarse con la familia, ¿cómo se tiende a ver y a manejar este tipo de cosas? Bueno, realmente las dinámicas, se entiende que las dinámicas familiares todas son diferentes, y que en ese sentido van a haber una serie de puntos de vista de cada individuo. En este caso, estamos hablando de 11 hermanos, y los padres. Tomando eso en cuenta, hay un largo trabajo, si nos sentamos a tomar en cuenta cada uno de estos individuos y su manera de percibir ciertos hechos. Algo que se ve en este texto a lo largo de este cuento es que este resentimiento va creciendo y efectivamente desencadena a una serie de eventos de los cuales vamos a ver hacia adelante, vamos a estar discutiendo en este tema. Y más bien, cuando hablamos de resentimiento, es un fenómeno tan interesante. Tiene una serie de particularidades, de cosas que lo hacen tan único. Primero que todo, cuando vemos el resentimiento, hablamos de un sentimiento que nace y, y que se da su origen en el hecho que no se ve compartido o no se ve desarrollado de manera adecuada. ¿Y qué vemos entonces en estas personas? Vemos en estas personas un sentimiento frustrado, del cual no se pudo desarrollar y muchas veces también lo vemos ligado a temas como lo que son expectativas, que quizá en el caso de José, ah, al tener tantos hermanos y muchos de ellos que venían, como sabemos, vinieron antes que él, que había este tema del primogénito, ah, del hijo, del hijo primario o el que nació primero, del cual vemos que él viene y ocupa casi como tomando esa posición que algunos argumentarían que no le corresponde. Y ahí vemos estas expectativas ah, de las cuales no se cumplieron ya con sus hermanos. Y fíjate,
qué bueno que tú traes la idea del hijo primogénito. En aquellos tiempos, en aquella cultura, casi siempre el que heredaba a la muerte del padre era el primogénito. Y a veces, dependiendo si el padre tomaba acción antes, a los demás hermanos lo que le tocaba era muy poco. Entonces, yo me imagino también que en la mente de los hermanos estaba, mira este chamaquito que llegó ahora, que es el menor, ahora papi, cuando distribuya, me van a quitar de lo mío para dárselo a él. Así que en gran parte, y buen punto, en la mente de sus hermanos, eso tenía que estar todavía presente al momento de lo que podía pasar en el futuro. Pero entonces, fíjate, los hermanos estaban cuidando del ganado, que se supone que todos salieran, pero José se quedó atrás. El nene bonito no lo mandaron a bregar con los animales, se quedó atrás. Y entonces viene el papá, le dice, José, ve y chequea a tus hermanos a ver qué están haciendo, que no estén haciendo vaina que no deben. De nuevo poniendo a José en una situación incómoda. Y como buen muchacho, allá arranca José. Tiene que pasar un poquito de tiempo. Sus hermanos se habían movido buscando mejor pasto para las ovejas. Llega donde están. Pero cuando los hermanos lo ven que está llegando, los hermanos entre todos, mira quién viene por aquí. Mira. Mira quién llegó, el hijo de Mira quién papi. llegó. El nene bonito. Vamos a darle una pela. No, vamos a darle un susto. Vamos a matarlo. Aquí nadie nos ve. Nadie lo va a saber, excepto nosotros 11. Y gracias a Dios, uno de ellos le dice, espérate, no hagamos eso. Ahí está, el pozo está vacío, vamos a tirarlo y o lo matamos después o decidimos qué es lo que vamos a hacer. Pero no, todavía no hagan eso. Cuán frustrado tenían que estar sus hermanos para haberlo visto e inmediatamente tener que estar fraguando salir de él. ¿Qué tú crees? Yo diría que mucho, esa frustración, aparte de que había, suponiendo que había una mentalidad de grupo, porque son muchos, yo entiendo que hay bloques en cuales ellos construir, cada quien sí, teniendo una experiencia individual al cual quizás el otro pueda alimentar esa frustración y resentimiento. Am, Muchas veces vemos esto en los casos nuevamente que no hay una vocalización o donde una persona no se siente escuchada. Am, y efectivamente este monstruo crece am, y, no, y, y vemos que no necesariamente de la noche a la mañana es algo que toma que toma tiempo. Am, Cuánto tiempo sea necesario para entonces culminar en esto que viene, acontecimiento que viene próximamente para José. Sí, y ellos es claro, cuando tú lees el texto, ellos estaban hartos de José. Aquí viene y no importa lo que vea, va a ir donde papi y decirle algo. Así que lo tiraron en un pozo seco. Si tú miras parte de la historia de lo que pasaba en aquellos momentos, en el área donde ellos estaban, casi siempre los pozos tendían a ser de 30 a 100 pies de profundidad. Gracias a Dios era un pozo seco, no sabemos cuántos pies, no podemos inventar. Pero mientras yo reflexionaba en lo que había pasado, yo me imaginaba qué pasaba por la mente de José tirado dentro de un pozo. Y según la historia, y cuando tú miras los historiadores y la gente que realmente se mete dentro de los textos bíblicos, ellos dicen que José tenía que tener aproximadamente 17 años de edad. Que ya casi siempre para esa época empezaban a buscarle pareja, empezaban a buscarle esposa. No habla en ningún sitio de que él tenía pareja. Sencillamente que los hermanos lo cogieron y lo hundearon en el pozo. En este tipo de situación de desesperanza, John, ¿qué normalmente pasa por la mente de una persona que ahora está preso por sus propios hermanos
de un lugar que no puede salir. Bueno, se me hundieron en un pozo de los 17 años. Um, yo me imagino que no debe ser algo fácil. Supongo que la palabra desesperanza lo describe bastante bien. Esto sería una situación del cual estaríamos efectivamente um, en un duelo de qué hacer, um, qué pasará ahora, qué viene próximamente, um, y Digo, con, luego supongo que con un repetir el niño ciclo. mimado, con un niño mimado como José, ¿no estaría él también pensando, yo no me merezco esto? ¿Qué yo hice para que mis hermanos me odien tanto y me tiren aquí? Bueno, yo no considero, yo entiendo que no creo que nadie merece ser tirado a un pozo y dejarse a morir. Supongo que fue un gran choque para él o para cualquiera realmente, en ver que tus seres queridos le tienen tanto resentimiento y desprecio. Suponiendo que él estaba completamente iluso, inocente y desconocía de los sentimientos de su hermano, que era una gran posibilidad, porque el texto realmente no entra, digamos que en detalle sobre el mundo interno de cada individuo, sino más bien una, un panorama, una foto del cómo él se veía percibido por Eso sus mismo, seres queridos. eso. Ah, y diría que es algo sumamente complicado y ya luego un gran choque un gran choque de realidad para él. Y realmente, John, en ese pozo empieza la transformación de José. En ese pozo empieza quizás el segundo capítulo, donde José tiene que empezar a analizar lo que estaba pasando y el porqué de las cosas. 17 años de edad. Bueno, aparece ahora unos comerciantes ismaelitas. Realmente, si lo fuéramos a decir en palabras puertorriqueñas, sería un quincallero. Los dominicanos le dirían los plataneros, los que andaban en la bicicleta vendiendo plátano guineo, aguacate, ese tipo de cosas. No sé cómo le podrán decir en otros países, pero eran los que iban de pueblo en pueblo, compraban y iban a otros lugares y seguían negociando. Realmente ellos movían mercancía. Solamente como asunto histórico es importante que no olvidemos que eran la tribu de los ismaelitas. Sumamente importante. Lo venden. Pero John, ellos fueron inteligentes. Le quitaron una bata especial que su padre le había regalado. La rompieron en pedazos y le echaron sangre. Y cuando llegaron a la casa, en esta mentalidad de grupo, inventaron una mentira y le dijeron al papá, básicamente, que un animal salvaje había matado a José. Qué dolor para ese padre. Qué dolor en ese momento. Pero estos hermanos, qué proceso de duelo estarían pasando en su mente viendo a su padre de esa manera y en un momento de mentira total con la familia. ¿Qué tú crees? Yo pensaría que ellos fueron bastante rápidos en adaptarse a la situación. Uh -huh. De alguna manera u otra habían dejado a su hermano a morir o por el momento dado se habían deshecho de él. Ya si tenían la idea de volver a rescatarlo. Am, yo pensaría que en alguna parte de ellos, si no eran completamente unos psicópatas, Uh que -huh. iban a sentir algún tipo de remordimiento o tristeza por ver a su padre en ese estado. Pero realmente toma muchas agallas hacer algo así. Para mí toma muchas agallas. Mirar a alguien de frente y decirle, mira, tu hijo se murió, sabiendo que fueron ellos que lo pusieron ahí y que efectivamente era mentira porque ellos tampoco, él no murió, ellos lo habían dejado ahí. Um, o sea que había un nivel de mentiras
capa tras capa tras capa, que realmente deja ver mucho del tipo de personas quien ellos eran Y del odio que sentían. Pero y de otra lo que cosa, sentían. yo aquí, como los locos, si lo venden, tenía que haber habido un intercambio. Así que estos mercaderes tuvieron que haberle dado algo a los hermanos. ¿Cómo los hermanos llegan a la casa de su papá con estas cosas escondidas sin que nadie se dé cuenta? Lo pudieron haber intercambiado por aceite, por vino, por telas, por muchas cosas. Entonces, ¿cómo nadie en la familia se dio cuenta? Peor aún, ¿cómo entre ellos mantuvieron el secreto de tampoco decirle a sus parejas lo que había pasado? Yo supongo que nos dieron esto a cambio, llegamos a la casa, ya el plan está ejecutado, no se va a comentar, no se va a saber de nada, no se le va a decir de nada a nadie. Ah, y armaron su complot. Yo no entiendo que ellos como hombres en ese tiempo, ah, y más de representación a su familia, que hubiese mucho del cual dudar de su palabra, Sí, sí. que nadie va a poner en cuestión, nadie va a cuestionar esa realidad o el cuento que ellos están contando en el momento. Y más cuando todos estaban cantando la misma canción. Es correcto, sí. Entonces, se lo llevan, llegan a Egipto y se lo venden a un capitán de la guardia del faraón. Es importante entender que un capitán de la guardia era un hombre de un nivel importante. Era un hombre en muchas formas, tenía que haber sido un hombre no solamente de influencia política, sino también de influencia económica. Así que José pasó de niño mimado a tirarlo en un pozo, en un lugar donde no sabía si iba a poder salir o qué le iba a pasar. Y ahora lo llevaron de esclavo ante gente que se consideraban de muchas formas enemigos de los judíos. Cuando miramos de nuevo la historia, él aparentemente pasó entre 8 a 10 años en casa de Potifar, lo cual yo entiendo que le enseñó a José todo ese tiempo le dio la oportunidad a él de aprender la tecnología egipcia, matemática, ver las estrellas, administración. Y aparentemente lo hizo tan y tan bien que Potifar lo puso encargado de todos sus bienes y de todas sus cosas. Aquí también quiero añadir algo. Es importante decir que en estos tiempos de los egipcios y en la mayoría de las historias egipcias o de la cultura egipcia, la mujer egipcia controlaba su vida sentimental y sexual. Si la mujer egipcia decidía con quién se iba a casar y también decidía si quería dejar a su pareja. De la misma forma, algo que he aprendido a través del tiempo, las mujeres egipcias y también los hombres, y más los hombres afluyentes como Potifar, tenían esclavos sexuales. Así que no era raro que en la mayoría de estas cosas hubieran personas que tenían a alguien que les servían de forma sexual. Alguien una vez me decía, no, pero en la historia judía los hombres judíos eran de una sola mujer. Mentira, los hombres judíos tenían todas las mujeres que ellos pudieran mantener y lo vimos con el papá de José, ¿verdad? Es correcto, sí. Ahora empieza la mujer de Potifar a hostigar a José. José entiende, me imagino yo, que por respeto al jefe, por respeto al papaupa de la matica, por respeto al dueño de la finca, que era algo que él no debía hacer. John, entonces un muchacho, y él pasó en la casa de Potifar, se entiende que aproximadamente entre 8 a 10 años. Así que él tenía que ser un hombre buen mozo. Yo voy a decir que medía 5'7" como yo. Eh, quién sabe, 6 pies,
Así que debió haber sido un hombre elegante. La doña le gustó el muchachón, pero él entendía que no. ¿Cómo, cómo tú analizas esta reacción de José ante alguien que le estaba haciendo un avance sexual, que en aquellos tiempos era legal, que se podía, y él sencillamente le dice, no quiero? Hay muchas maneras de interpretar eso. Una puede ser que él tenía miedo a la muerte, miedo a la muerte de lo que pudiera pasar o de las consecuencias de lo que pudiera venir luego de eso. Se habla y se orienta, se implica que él quería mantenerse cierto a sí mismo o lo que era correcto. am, Incluso trató de huir o alejarse Sí, de la situación, pero lamentablemente a, a falta de él o para, 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 para mal en contra de él, no le resultó la estrategia. Y bueno, terminó perdiendo en ese sentido, aunque intentó hacer lo correcto, tratando de mantenerse siempre a sí mismo, dentro de lo moralmente correcto. sí. Y eso en estos tiempos se le llama hostigamiento sexual en el área de trabajo. Este, y otra cosa que quiero decir, yo he escuchado gente que cuando interpretan esto decían que era que como él era judío no se quería casar con una egipcia, lo cual también es otro disparate, porque cuando miramos más adelante, cuando él llega a la casa del faraón, él se casa con una mujer egipcia, inclusive con una mujer que tenía un liderazgo religioso dentro de la casa del faraón. Pero seguimos. Ella se le tira encima, le va a quitar la ropa, él se quita la ropa. Recuérdense que en aquellos tiempos no se usaban pantalones y camisas, que realmente eran ropas holgadas, eran batas y ese tipo de cosas. Pero ella se las arrancó, él también arrancó a correr y ella empezó a gritar y a decir ahora que José la había intentado violar. Ahora pasa de ser el jefe en la casa del capitán, después de haber sido hostigado por la esposa del jefe. Lo habían tirado en un pozo, los hermanos le quisieron tumbar la cabeza. Ahora es interesante de que Potifar, siendo capitán, Potifar pudo haber matado en ese momento a José. Él tenía toda la potestad, John. Él podía haber sacado la espada en ese momento y haberle cortado la cabeza a José y colorín colorado, esta historia bonita se hubiese acabado. Pero sencillamente, y en mi mente yo lo único que puedo pensar es que o Potifar sabía de qué pata cojeaba a su esposa, o Potifar le había cogido cariño a José por las cosas que él había hecho y sencillamente lo metió preso. Pero no lo metió preso en la cárcel de los pobres. Y realmente, si tú lo miras desde el punto de vista sin mucho análisis, como diríamos, él salió de Guatemala a Guatapeor. Ahora salió de un lugar donde tenía cierto nivel de libertad, no solamente de andar en los predios, de dar órdenes, de cuidar el ganado, de proteger las cosas de su jefe, de su amo, y ahora trancado, preso, por algo que él no hizo. De nuevo, John, no importa lo que él hacía. Bueno, sí, bueno, al principio él no era inocente. Él metió la pata con sus hermanos. Pero ahora, tratando de mantener cierto tipo de cordura, cayó preso. Y me Pero pregunto, cuánta culpa podemos decir que tenía José de unas expectativas no fundadas, de unas expectativas que solo tenían ellos de lo que él debería haber hecho en cómo él se comportaba con sus hermanos? ¿Quién, cuánta responsabilidad tenía él? Digamos, no es uno de los principios de los cuales hubiese estado encargado su padre una comunicación adecuada o de establecer normas y límites.
O sea que más bien sus hermanos hicieron un complot en contra de su vida y como tal deberían aguardar toda la responsabilidad de sus acciones. Yo no quiero remover la culpa de lo que los hermanos hicieron. ¿Ok? Parte de lo que yo quería decir es que parte de la culpa lo tuvo el padre por la forma en cómo trataba a José delante de los demás. Segundo, había creado a un chamaquito arrogante que todos los sueños que tenía y todo lo que pensaba tenía una autopista entre cerebro y boca, y todos los sueños que tenía los contaba sin importarle las implicaciones o lo que los demás pudieran pensar. Entonces, lo intentan matar, lo venden, ahora ya está preso por un momento en que él hizo algo que él entendía era lo correcto. ¿Ok? Y John pasa un tiempo preso, y si leemos también de nuevo, aparentemente él logró y tenía el favor de los encargados de la cárcel también por la forma como él se comportaba dentro de la cárcel. Pero aquí llega el copero y el panadero. Si miramos desde el punto de vista histórico, ellos dos jugaban papeles fundamentales dentro de la vida del rey, porque eran las personas que probaban la comida antes de que el rey la probara. Y parece que el faraón, le dio un arrebato, tuvo un pleito con ellos y a los dos los mandó a meter presos. Los dos tienen un sueño aparentemente la misma noche. No sabían qué era el sueño y le cuentan el sueño a José. José se los interpreta y básicamente le dice al copero, al panadero, perdón, primero: manito, sí, interesante el sueño, pero te van a llamar mañana y cuando te llamen te van a cortar la cabeza. Y al copero le dice: también buen sueño, vas a regresar a la corte con el rey, y te van a poner a trabajar de nuevo. Pero pana, cuando regreses allá, acuérdate de mí cuando estés en buena. ¿Y qué pasó? John, ¿tú te acuerdas lo que le pasó? Sí, efectivamente, el copero regresa a su puesto, el panadero lo matan y el rey bueno, y pasa un tiempo ahí realmente, un buen tiempo chévere. Cuando el rey entonces tiene un sueño y se recuerda, ah, él le indica que él conoce a alguien que puede interpretar a su sueño. Ahí entonces el rey manda a buscar a José, ah, para que interpretara el sueño de él. Pasó 2 años preso. Dos Dos años preso años. esperando ese día. Y el copero vacilando, bebiendo y gozando en la casa del rey, y José metido en una cárcel. Así que llega José, el rey le cuenta el sueño, José se lo interpreta básicamente diciéndole: van a haber 7 años que vamos a estar en buena, van a haber 7 años de desgracia donde no va a haber alimentación. Durante estos 7 años, en vez de gastar todo lo que tiene en Netflix, en YouTube, en vez de gastar todo el dinero en ropa, en carro, en joyas, en relojes caros, vamos a ahorrar muchas de esas cosas para que durante esos 7 años que va a haber hambre, podamos no solamente nosotros comer, sino darle de comer a los demás. La mayoría de estos faraones eran hombres inteligentísimos, brillantes, con gran educación. ¿Qué pudo haber visto el faraón en José que le vendió la idea de que José podía implementar el plan que él había descrito? Bueno, el texto dice, y según lo que yo entiendo, él encontró un hombre que le pudo decir lo que ningún otro hombre de gran estatus o reconocimiento en el imperio, no pudo decirle. Y fue efectivamente la interpretación de su sueño, la cual él hizo a través de Dios, um, en ese sentido. Um, y con eso me parece que fue suficiente para él entonces
encargarlo. Algunos argumentarían que fue quizás una decisión precoz. Nadie sabe de dónde viene este Este tigre, muchacho, ¿de nadie, dónde viene este de tipo? Sí. dónde viene, quién es, nadie lo conoce. Algunos dirían que fue una divina intervención. A mí lo que me parece más curioso, más aún de que el faraón apuntara a José como encargado de los bienes del imperio egipcio, es que José, en cada hoyo que él se encontraba, él encontraba una monedita de oro del cual agarrarse y del cual agarrar Wow. y presentar su fe. Cuando lo tiraron en el pozo, no murió, sino que lo vendieron. Cae otra vez un hoyo con la esposa de Potifar. Lo, manchó su nombre, pero ya era mayordomo de la casa de Potifar. Cuando cae preso, los encargados de la cárcel lo hicieron a él encargado de los otros presos. O sea que él ahí también estaba a cargo de, en ese hoyo donde había caído. Y ya cuando todo parece estar negro, nuevamente sale y esta vez casi nada para ser apuntado el número 2 en mando y próximo a él el faraón. Hay algo que también mientras yo leía el texto, realmente hace 2 noches me despertó. Desde el momento en que vendieron a José al momento en que José se convierte en el segundo al mando, aparentemente pasaron 13 años. De los 17 y José llegó a la corte del faraón casi a los 30. ¿Qué estaba pasando por la mente de sus hermanos durante esos 13 años? O peor aún, espérate. 13 años. 7 años en lo que inicia la hambruna. Y ahora los hermanos tienen que llegar a Egipto a comprar comida, lo cual significa que son aproximadamente 24 años. ¿Se acordarían ellos de José? ¿Alguien tendría algún chin de cargo de conciencia? ¿Alguien estaría pensando dónde caramba estaba José, dónde había llegado? ¿Alguien habrá buscado a los ismaelitas a decirle, mira, pana, ¿dónde tú vendiste al tipo que te llevamos? ¿Qué pudo haber pasado o qué estaba pasando por la mente de sus hermanos durante ese momento? Yo no me acuerdo de lo que yo me comí ayer. Yo supongo que en 24, sí, en 24, yo supongo que en 24 años ah, ya eso es agua debajo del puente. Y si ellos al chasquido de un dedo pudieron decirle a su padre, José murió, se lo comió un animal, sabiendo muy bien que lo habían vendido. Yo supongo que no tuvieron ningún tipo de problema por olvidarse de él. Y ahora era menos gente con quien había que repartir los cuartos en el momento en que el viejo se fuera. También eso, no olvidemos esto. Y la atención Ahora también hay de su hambre. padre. Algunos argumentarían que eso es lo que quizá ellos más añoraban, que su padre eh, le diera más reconocimiento o atención. ¿Y por qué José y nosotros no? Eso. Pero miren como diría la canción, la vida te da sorpresa. Ahora empieza el hambre. El papá le dice a los hermanos, vayan a Egipto y compren qué comer. Cuando llegan, según describe, José estaba vestido con todas las joyas, con todos los atuendos, con todos los sombreros, con toda la vestimenta. Pero en el momento en que José vio a sus hermanos, José supo quiénes eran. No voy a hablar en todo el detalle y todas las 2 o 3 maldades que José le hizo. Pero al fin y al cabo, José se muestra ante sus hermanos y lo único que los hermanos pudieron hacer fue tirarse al suelo en símbolo de rendición, en símbolo de que ahora el jefe eres tú. Y todos los sueños que José tuvo se cumplieron. José
pudo mandar a buscar a su padre y trajo a su familia, estuvieron en Egipto. Aquí lo que quiero llevar es a lo que es realmente, de mi punto de vista, lo que debemos no olvidar de esta historia. Si eres joven y eres padre, madre, no olvides de que debes buscar todas las formas posibles de amar a tus hijos con el amor más profundo que tú puedas. Pero siempre demostrarle el mismo cariño, el mismo amor, las mismas reglas a cada uno de estos muchachos. No importa cuántas veces te caigas, no importa dónde caigas, siempre haz tu mejor esfuerzo. Tercero, tu integridad y tu fidelidad, aunque no lo creas, en los momentos donde nadie te ve, es cuando más se deben hacer y siempre te van a remunerar. Oye, otra cosa, John. ¿Qué habrá hecho Potifar cuando ahora vio que José era el segundo al mando? Si hubiese sido Potifar, yo hubiese estado muy agradecido de no haberle hecho ningún tipo de daño a ese muchacho. Bueno, está siempre el miedo, tema de persecución. Él pudo tomar represalias, él pudo, Eso. él pudo ir pero fíjate, si nos vamos a eso, él pudo, pero no pasó. Y lo que no ha pasado, no se busca. Entonces, en ese sentido, Potifar le fue bien. Si tú fueras a darle a alguien un consejo en base a esta historia, ¿qué también tú le dirías? Para mí esta historia am, apunta hacia, hacia varias cosas, varios puntos clave. Am, y son los siguientes. Esta historia para mí es indicativa de resiliencia y perseverancia. Am, pero sobre todo, esta es una historia de, de libertad, de liberación. Y no hablo de aquella que nos restringe en lo físico, sino más bien de una libertad espiritual. Si nos damos cuenta, José tuvo todas las razones por las cuales maldecir u odiar a sus hermanos. Sin embargo, al final de todo, los reconoció como sus hermanos, como lo eran, y le dio lugar en su vida nuevamente, habiéndolos perdonados. Am, igual se puede decir de Potifar, o igual se pudo decir de los ismaelitas que lo vendieron a la ¿Mm? esclavitud. Es un cuento de perdón, am, de persistencia y, y sobre todo de perseverancia, aún no sabiendo qué lo esperaba o qué la vida le traía, porque más bien nos damos cuenta que él también dejó que esto pasara por su vida. Él se veía, lo vemos a él encaminado en esta historia. Y a cada paso él solo está basándose en fe, de lo que va a traer el proceso, pero nunca rindiéndose. Eso Y mismo. siempre mirando hacia adelante y haciendo con lo que podía. Eso. Yo noto una cosa más y con esto quiero cerrar. José tuvo también todas las razones del mundo por los cuales mantenerse en odio y rencor. Pero estas dos cosas, el odio y el rencor, son nada más y nada menos que peso muerto, el cual si tú los permites que echen sus raíces en tu mente, que echen sus raíces en tu corazón, en tu forma de actuar y en tu forma de vivir, lo único que van a hacer es ahogarte. Es como intentar nadar en un lugar profundo. Y estas cosas, todo lo que van a hacer es servir como un ancla súper pesada que te van a llevar al fondo, donde no vas a poder respirar. Con esto tampoco estoy diciendo
perdona todo lo que te hacen y permite que lo sigan haciendo. Hablo de perdona lo que pasó. No hay nada que puedas hacer para cambiar esto. Ahora sigue mirando hacia el futuro y aléjate de esas cosas que te pueden hacer daño. Suelta esa ancla. Deja que tu barco se mueva, porque lo más probable tu barco se va a dirigir a un lugar mucho mejor que donde te pasó esta situación. Bueno, John, hasta aquí nos ha dado el tiempo del día de hoy. Esto es un tema súper importante. De nuevo, resiliencia, rompiendo con el odio, rompiendo con el rencor y sabiendo de que nuestra integridad y nuestra fidelidad siempre pagan. No olvides darle like. Más importante, comparte este video con otra persona. Es gratis y puede salvar una vida. Muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias, John. Gracias.